Continuamos la lectura del libro Una estrella en la jungla, la vida de Rachel Saint, escrito por Janet y Geoff Bench. Aunque seguía trabajando entre los Chapras, los Aucas nunca estaban muy lejos de su mente, y cuando finalmente Loretta regresó de su tiempo de permiso, Rachel decidió que había llegado el momento de arreglar las cosas para poder trabajar entre los indios Aucas de Ecuador. Por supuesto, no tenía ni idea de si lo iba a conseguir, ya que ni Wycliffe, traductores de la Biblia, ni el SEAL tenían personal trabajando en Ecuador. Finalmente, cuando faltaba poco para el mes de abril de 1953, que era la fecha establecida para que Rachel pusiera fin a su misión entre los Chapras, Rachel anunció al jefe Tariri que en unos días tendría que irse. «Pero, tío Tari, ¿dónde vas?», preguntó el jefe. «Voy a enseñar a otro grupo de personas. Se llaman Aucas y viven al otro lado de la frontera, en Ecuador», respondió Rachel. El jefe Tariri miró a Rachel con ojos tristes. «Pero nosotros te queremos aquí», dijo. «No puedo quedarme. He de ir con los Aucas y contarles acerca de Dios, así como he hecho contigo y con tu pueblo. Me gustaría quedarme contigo, pero debo irme», dijo Rachel. Pocos días antes de su partida, el jefe Tariri fue a ver a Rachel y le llevó un regalo. Era un tocado confeccionado con plumas de tucán de vivos colores, idéntico al que el propio jefe llevaba. Las plumas iban trenzadas por delante, formando una especie de corona, mientras que por detrás se extendía una larga cola de plumas. Rachel aceptó encantada el regalo. Iba a echar de menos al jefe Tariri. «¿Cuándo te volveremos a ver?», preguntó éste. Rachel se emocionó tanto que no logró responder. El día de su partida a las 6 de la mañana, Rachel subió a la canoa por la que descendería el curso del río Puchaga hasta llegar al lugar donde había quedado con la avioneta que la trasladaría al campamento de la base misionera que Wycliffe, traductores de la Biblia, tenía en medio de la selva, en un lugar llamado Yarinacocha. El jefe Tariri y su familia la acompañaron a lo largo de todo el trayecto de 5 horas por el río. Cuando llegaron a la confluencia con el río Morona, la avioneta hidroavión de Wycliffe estaba allí esperándola. Después de despedirse muy emocionada del jefe Tariri y de su familia, Rachel subió a bordo del pequeño aparato, que inmediatamente despegó y comenzó a sobrevolar la densa alfombra verde que cubría toda la distancia hasta Yarinacocha. Finalmente, tras una parada para repostar, llegó a su destino 12 horas después, a las 6 de la tarde, exhausta tras el largo viaje y las emociones de la despedida. Al día siguiente, a la hora de cenar, Rachel se encontró en el comedor del campamento con Cameron Townsend y su joven esposa Elaine, que le dieron una cálida bienvenida. Tras charlar con ellos un par de minutos, buscó un lugar en la mesa donde se encontraban Catherine Peake y Mary Sargent, que habían sido sus vecinas misioneras más cercanas durante su estancia con los Chapras. Catherine y Mary habían estado trabajando entre los indios záparos, que vivían junto al río Pastaza, cerca de la frontera con Ecuador. Rachel conocía el río porque fluía a través de Shelmera en su camino hacia el norte, hacia Ecuador. Mientras comían, se pusieron a charlar de manera informal, y Catherine le preguntó: «¿Cuál es tu siguiente destino?». Rachel dudó por un momento antes de responder.
No voy a volver con los Chapras. Mi nueva tribu está al otro lado de la frontera. ¿En Ecuador?, preguntó Catherine. Rachel asintió. Sí, en Ecuador. Voy a trabajar entre los Aucas. Catherine y Mary miraron asombradas a Rachel, que supo inmediatamente el motivo. «Pero si Wycliffe no trabaja allí», exclamó finalmente Catherine. Una vez más, Rachel asintió con la cabeza. «Lo sé», respondió. Todavía perplejas, Catherine y Mary continuaron comiendo en silencio. Rachel también estaba asombrada. Sentía que Dios la estaba guiando hacia los Aucas, pero la organización misionera con la que se había comprometido no trabajaba en Ecuador. No tenía ni idea de cómo iba Dios a resolver aquella situación. Simplemente se limitaba a confiar en que aquello se solucionaría de alguna manera. Cuando estaban ya en los postres, Cameron Townsend se puso en pie. Carraspeó con fuerza para atraer la atención de todos los presentes y esperó a que toda la sala estuviera en silencio y todos los ojos se posaran en el tío Cam, como todos le llamaban con afecto. Rachel observó también mientras éste sacaba una carta que acababa de recibir. Me gustaría leerles este mensaje que nos ha llegado hoy. Es del embajador de Ecuador en Estados Unidos y contiene una invitación al Instituto Lingüístico de Verano a trabajar en su país. Rachel dio un respingo. Catherine y Mary la miraron con los ojos como platos. A Rachel parecía que se le iba a escapar el corazón por la boca. «Esta es mi oportunidad», se dijo a sí misma. «Dios me ha abierto la puerta para trabajar con los Aucas». Capítulo 6. Hacienda Hila. Cuando salió de la casa de huéspedes donde se alojaba y recibió en el rostro el sol brillante que iluminaba la tarde de Quito, Rachel apenas podía contener la emoción. Junto a ella estaba Catherine Peake, y mientras ambas esperaban la llegada de un taxi, Rachel no se sentía con ganas de mantener una conversación trivial. Su mente estaba en otro lugar. Le resultaba difícil decidir cuál de los acontecimientos que la esperaban aquel día resultaba más emocionante. Primero se iba a encontrar con alguien famoso, quien era la persona que más sabía de los Aucas en todo el mundo, y a continuación el presidente del Ecuador la iba a recibir en audiencia. Desde su llegada allí, Rachel se había esforzado por encontrar la manera de establecer un puente con los Aucas. Sabía que era demasiado peligroso ir a la selva a tratar de contactar directamente con la tribu. Sin embargo, esperaba poder encontrar en algún lugar de Ecuador a un Auca que por alguna razón hubiera abandonado la tribu y además estuviera dispuesto a enseñarle su idioma. Catherine y Rachel recorrieron Quito buscando ese Auca, hasta que, cierto día, un funcionario del gobierno les recomendó que hablaran con don Carlos Sevilla. «Es la persona que más sabe sobre los Aucas», les dijo el funcionario. «Tiene una hacienda en la selva, cerca de su territorio, y todo el mundo lo llama el Daniel Boone de Ecuador». Rachel y Catherine se apresuraron a llamar a un taxi, y en cuanto llegó, se subieron rápidamente a él. Le dieron la dirección al conductor y salieron zumbando por las estrechas y llenas de agujeros calles de la ciudad hacia su destino. Tras unos minutos, el conductor detuvo el vehículo ante una gran casa pintada de blanco, muy parecida a la de Dan Warburton, a quien había visitado hacía 3 años y medio. En esta ocasión era la de don Carlos Sevilla, al que le gustaba residir en la ciudad varios meses al año. Las dos mujeres se dirigieron emocionadas hasta la puerta principal y tocaron el timbre. Una sirvienta les abrió la puerta y les indicó que pasaran. Unos momentos después, don Carlos salió a recibirlas. Tenía un aspecto impresionante. Era alto, fornido y ancho de hombros.
Tenía unos penetrantes ojos azules y su cabello, antes oscuro, estaba entreverado de canas plateadas. Con gran educación, se presentó a sí mismo y condujo a Rachel y Catherine hasta el patio trasero de la casa, donde tomaron asiento en unas sillas de madera de alto y recto respaldo, situadas alrededor de una mesita baja. Las misioneras contaron brevemente a don Carlos quiénes eran y a continuación Rachel le compartió su deseo de irse a vivir algún día con los Aucas con el objetivo de predicarles el Evangelio. También le explicó que la razón de que Catherine y ella hubieran ido a hablar con él era porque se suponía que se encontraban ante la persona de todo el país que más sabía sobre esa tribu. Don Carlos escuchó toda la explicación de Rachel en silencio y cuando ella terminó soltó una risa nerviosa. «¿No lo diré en serio?», preguntó alarmado. «No sería una forma sabia de actuar. Nadie vive con los Aucas. Son impredecibles y salvajes. Si lo intenta, lo más seguro es que la maten». «Tiene usted razón cuando dice que yo sé mucho sobre los Aucas. He tenido mucho contacto con ellos, pero esto es todo lo que he obtenido de ellos». Tras decir eso, don Carlos se levantó la holgada camisa de algodón y les enseñó el torso. Era un laberinto de cicatrices. «He luchado cuerpo a cuerpo con los Aucas», siguió diciendo, «y soy afortunado por haber sobrevivido para contarlo. En una ocasión caminé 8 días por la selva hasta llegar a un lugar seguro, tras haber sido alanceado por un guerrero Auca. Así que cuando les digo que esa gente es salvaje e impredecible, hablo por experiencia propia». Don Carlos hizo una breve pausa y después continuó. «En 1914 me fui a vivir al oriente, a la selva, donde fundé la hacienda Capricho, junto al río Curaray, con el objetivo de plantar algodón y arroz. Pero la finca estaba en territorio Auca, así que la tribu se dedicó a perseguirme a mí y a mis trabajadores. Tuvimos que soportar su acoso y sus continuos ataques hasta que finalmente en 1918 su salvajismo fue demasiado. Durante una de mis estancias en Quito, los Aucas atacaron la hacienda y alancearon hasta la muerte a todos mis trabajadores. En ese momento decidí que ya no podía seguir intentando cultivar allí la tierra».